El ministerio Venga tu Reino se complace en presentar a sus pastores Richard y Delmina Checo en una palabra que estamos seguros bendecirá tu vida. Bienvenidos. La palabra del Señor dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso número 5 al verso número 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Toda persona que anda en la concupiscencia de la carne es prácticamente un enemigo de Dios. Toda persona que practica las cosas y las costumbres o tradiciones que en su gran mayoría son costumbres y tradiciones del mundo, influenciadas o originadas por espíritus y por demonios, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Y justamente una de las festividades o costumbres o tradiciones que mucha gente practica de una manera aparentemente inocente, por decir así, como que no le va a afectar, más bien como que es un tiempo, según ellos, de alegría, sin darse cuenta, están siendo parte de un rito satánico. Y muchas veces nosotros desconocemos la historia, el pasado, y es por eso es que caemos en cosas que sin darnos cuenta estamos siendo atrapados en una red de maldición. Por eso es importante que podamos compartir en este tiempo especial rápidamente un poquito, una reseña acerca del origen del carnaval. Vamos a ver cuál es el origen. En estos días ya estuvimos viendo un poquito acerca de la palabra en sí. La palabra la palabra carnaval está compuesta por dos frases ahí juntas. Carnaval, que significa carne, o carna significa carne. Baal. ¿Quién es Baal? Según la Biblia, Baal era un ídolo que adoraban los pueblos paganos. Era un ídolo que prácticamente era un demonio. Y justamente investigando acerca de uno de los nombres de Satanás, dijimos que uno de los nombres de Satanás es Baal-Zebut. Baal-Zebut. ¿Quién era Baal-Zebut? Significa príncipe de los demonios o príncipe de la oscuridad. Entonces, de ahí deriva el nombre de carna Baal o carne para Baal. Para quien ofrece la carne o sus vidas o sus almas a Baal. ¿Y quién es este Baal? Baal-Zebut, que es príncipe de los demonios. En otras palabras, están ofreciendo sus carnes, sus almas, sus vidas al mismo Satanás o demonio. Por eso es que en la antigüedad ya se practicaba. Se registra en los datos históricos que en los pueblos sumerios se origina esta fiesta, el carnaval, llamado también fiesta de la carne. Otro de los nombres también que se le deriva a carnaval es fiesta de la carne. También se le llama fiesta de la carne porque en esos días son días donde la gente da rienda suelta a su carne, ¿verdad? La gente se anochece embriagándose, amanece el nuevo día con el sonido de los tambores o de las trompetas o de la banda y continúa otra vez su recorrido y continúa en sus embriagueces. Son días de locura prácticamente. Entonces, también se le llama fiesta de la carne. Era celebrado por los pueblos sumerios hace más de 5000 años atrás. Era una festividad pagana dedicada a tres dioses. ¿Quiénes eran esos tres dioses que predominaban allí dentro de esa fiesta de paganismo? El carnaval entonces se hacía en honor a estos tres dioses. Eran dioses paganos, los cuales son Eros, el dios del sexo; Pan, el dios de la música; y Baco, el dios del licor. Esos tres deidades de la antigüedad eran, te repito, esa fiesta de carnaval en los pueblos sumerios eran dedicados a tres dioses. El dios Eros, el dios del sexo; Pan, el dios de la música; y Baco, el dios del licor.
Estas son las tres cosas más comunes durante el carnaval. Eso es lo que vemos en el carnaval: música, orgías y licor. Todo eso es lo que vemos nosotros ahí. Esos son los que predominan, estos tres demonios predominan ahí durante las fiestas de carnaval. Estas son tres cosas que predominan durante el carnaval, e incluso en algunas culturas, como en las regiones de África, todavía se realizan sacrificios humanos como forma de honrar a estos llamados dioses con D minúscula, que no son más que demonios. En otras culturas, te repito, como en África, por ejemplo, en esos días de carnaval, lo sacrifican o hacen sacrificios humanos a estos dioses, entre comillas, que hemos mencionado. Son tres dioses: el dios del sexo, que es Eros; Pan, el dios de la música; y Baco, el dios del licor. Entonces, en otras culturas, como te vuelvo a repetir, se hacen sacrificios humanos. O sea, todo esto deriva de que esto viene de una festividad de paganismo, directamente adoración a los demonios. Esto es lo que realmente es el carnaval. Ahora, estas festividades se celebraban justamente en el mes de enero. En estos festejos, los romanos se entregaban a los designios de las deidades de la mitología griega. Esas costumbres paganas fueron traídas por los europeos de los pueblos paganos que conquistaban. En la Edad Media se le conocía como fiestas de la locura. O sea que esta festividad de carnaval es muy antigua y ha ido cambiando con el pasar del tiempo, pero la esencia ha sido la misma. Eran costumbres, esas costumbres entonces eran costumbres que practicaban los pueblos sumerios, los pueblos paganos. Entonces, cuando Roma fue conquistando el mundo, fue conquistando territorios, gente, y entre todos ellos, pues, las costumbres de esos pueblos se iban metiendo también ahí dentro de la cultura del Imperio Romano. Entonces, esas costumbres paganas fueron traídos entonces por los europeos de los pueblos paganos que conquistaban. En la Edad Media se le conocía ya como fiestas de la locura. En la Edad Media se le conocía como fiestas de la locura. La gente gastaba bromas en lugares públicos, oculto detrás de un disfraz. La Iglesia Católica intentó poner un freno, aunque sin éxito. Así, los carnavales fueron incorporados al calendario cristiano. Esas costumbres se difundieron desde Roma hacia Europa y más tarde llegaron a América de mano de los conquistadores españoles y portugueses. Esas costumbres llegaron aquí a América, miren, a través de los conquistadores españoles y portugueses. Miren cómo fue trasladándose poco a poco. Se originó entonces en los pueblos sumerios o en los pueblos paganos. Luego los conquistadores europeos que fueron a conquistar esos pueblos paganos lo trajeron esas costumbres a Europa. En este caso, los romanos conquistaron el mundo y trajeron esas costumbres entonces a Roma. Luego esas costumbres se diseminaron allí en Europa. Y mire cómo fue avanzando. Luego, cuando los europeos vinieron a conquistar América, entonces lo trajeron ahí, esas costumbres, los conquistadores que vinieron aquí hacia América, que fueron españoles y portugueses los que trajeron dichas costumbres. Mire cómo ha ido este mal y esta maldición, han sido transportadas. O sea, no son originales de aquí, de nuestra patria o de nuestras tierras. Son costumbres que se vienen trayendo de pueblos muy lejanos a través de gente que prácticamente traía sus costumbres y su adoración a los demonios. Otra de las cosas interesantes que nosotros queremos decir en cuanto al carnaval es que hay un personaje, uno de los personajes centrales de esta celebración, se le conoce como, entre comillas, el Rey Momo. Rey con minúscula. Porque el único Rey de reyes y Señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los personajes centrales, te repito, de esta celebración es el Rey Momo. Quiero hablar un poquito acerca de este personaje.
que es el personaje central, en las festividades justamente de este carnaval. Momo tiene un significado. ¿Qué significa Momo? Momo significa burla. Momo representa, este personaje representa a la burla, al sarcasmo, a las burlas irónicas, malintencionadas y crítica injusta. Eso representa a Momo. Entonces Momo se lo representa con una máscara que se levanta para que se le viera la cara, con un muñeco o un cetro acabado en una cabeza, en una cabeza grotesca en la mano. A Momo, te repito, se le representa, tiene en una mano la cabeza de un muñeco y tiene también en la otra mano un cetro. La cabeza grotesca en la mano es símbolo de la locura. Es símbolo de la locura. A Momo se le representa como el dios holgazán o dios de la pereza. Por eso que esas festividades son justamente el personaje principal. Se celebra al rey Momo. Entonces, ¿quién es este rey Momo? Es el personaje de la burla, del sarcasmo, de la locura. Esa cabeza de muñeco en su mano representa la locura. Y ese espíritu es el que justamente predomina dentro de estas festividades. La gente pierde la cabeza prácticamente. La gente cae en una locura desenfrenada. La gente no mide las consecuencias. Una persona puede ir caminando por ahí bien vestida, bien olorosa, de repente viniendo hacia el centro, de repente aparecen unos vándalos, ¿verdad?, vestidos de verde o de rojo, y comienzan entonces, agarran a esa muchacha o a esa persona, especialmente a jóvenes, y la bañan con agua sucia, le pintan el rostro y la manchan completamente. ¿Por qué? Porque en esos días ninguno de ellos, todos los que están ahí han perdido la cabeza. Porque eso es lo que representaba Momo. Momo tenía en su mano, la cabeza de un muñeco. Eso representa, es un símbolo de locura. En esos días la gente pierde la cabeza. Cae en una locura, en un desenfreno. Por ningún momento, no hay un solo momento de razonamiento, de decir, vamos a hacerle daño a esta persona, se va al centro, o vamos a hacerle perder una cita, o va a buscar trabajo. No, en ese momento no se piensa absolutamente nada, porque la gente estaba con un espíritu de locura. Porque eso es lo que es este principado, este demonio llamado Momo, que es el símbolo justamente de los carnavales. Es el personaje que lo pasean ahí por las calles y que se celebra justamente en estos días. Símbolo de la locura. La cabeza en su mano es símbolo de la locura. Momo también representa a un dios holgazán o el dios de la pereza. Por eso que esos días de carnaval, especialmente los últimos 3 días, esos días la gente no trabaja. La gente solamente come, duerme, bebe, se emborracha, se levanta otra vez, vuelve a tomar, vuelve a comer, vuelve a emborracharse, y otra vez se acuesta, duerme otra vez, se levanta otra vez, sigue tomando, sigue comiendo. Son días de pereza. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de este rey. No quisiera llamarlo rey porque es un demonio, pero con minúscula, llamado Momo. Es el dios holgazán o el dios de la pereza. Por eso que esos días, te vuelvo a repetir, la gente no trabaja. La gente se dedica a tomar, a beber, a comer y a dormir, porque están bajo la influencia de este personaje llamado el dios Momo. Qué terrible. Momo también se le conoce como el hijo de la noche y del sueño. Como vemos, tiene un significado muy profundo en donde todo es tinieblas. A este se le representa como un personaje muy estrafalario, adornado con un ridículo gorro, adornado de cascabeles, y siempre mantenía una muesca como señal de burla. Es una cara burlona. Por eso cuidado, la gente que siempre hace muecas o señas o frunce su rostro con algunas formas de burla, están bajo la influencia de Momo. Personas que a veces, aún en el Facebook, mucha gente se toma fotografías, ellos mismos se toman y ponen una cara así como de gestos,
está bajo la influencia de Momo, el dios de la burla, el dios del sarcasmo. Toda persona que le gusta ser sarcástica, burlona, así irónica y críticas así injustas, está bajo la influencia de este personaje, un demonio llamado Momo. Te vuelvo a repetir entonces, por eso tengan mucho cuidado. Hay gente que cuando de una manera inocente pone una cara de cuando va a tomarse una fotografía, y especialmente para ponerla en el Facebook, pone una cara así con gestos con unos gestos extraños. Otros sacan la lengua también. Y justamente en estos días también estábamos investigando acerca de esta manía o esta mala costumbre de sacar la lengua. Hay algunos que les gusta sacar la lengua cuando se toman la foto ahí frente para luego publicarlo, y lo hacen como chiste o como payasada, pero no se dan cuenta que el acto de sacar la lengua también es un culto satánico. Es un culto satánico a una diosa llamada la diosa Kali. La diosa Kali es una deidad de la cultura hindú, y justamente uno de sus ritos era sacar la lengua. Es más, esta mujer, esta diosa Kali de la cultura hindú, esta mujer está con la lengua afuera. Y este personaje, la diosa Kali, representa al dios del sexo, de la sensualidad, de la pornografía. Por eso es que las personas, los artistas que sacan la lengua, están invitando o dando rienda suelta a todo desenfreno sexual, a todo desenfreno moral. Por eso cuando una persona inocentemente empieza a sacar la lengua, está bajo un espíritu de lujuria y de la lascivia. Por eso tenga cuidado usted. Cuando una persona se acostumbra a estar sacando la lengua para todo, cuando tú veas que una persona saca la lengua, está bajo un espíritu de lujuria y de la lascivia, porque esa era la cultura, o esa era la veneración a la diosa Kali. La diosa Kali era, allá en la cultura hindú, es la diosa del sexo y de la lujuria y del desenfreno moral, sexual. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos cosas, como alguien dijo ahí, de monos, porque hacemos lo que otros hacen. Nos convertimos en títeres de lo que otros hacen. Vemos grandes artistas que es una manera de cómo ellos se presentan o su saludo, y mucha gente repite lo mismo. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente inconversa, aún de creyentes. Yo he visto a mucha gente, muchos creyentes sacar la lengua también allí cuando presentan una fotografía en el Facebook. Y hay que tener mucho cuidado. De repente la ignorancia, por eso la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y justamente nosotros, Dios nos ha dado el poder traer esta palabra para poder enseñarte, para que usted no caiga bajo la maldición, en el nombre poderoso de Jesús. Carnaval, entonces, según la historia, es una fiesta a los demonios. Carnaval, entonces, es una fiesta a Satanás. Carnaval, entonces, más que una fiesta, es un rito, es un culto para Satanás. Es un culto donde se da rienda suelta a tres cosas bastante predominantes, ya que en ese rito se daba el culto a tres dioses paganos. Se daba el culto a la diosa Eros, que representa el dios del sexo. Y justamente en esos días, especialmente uno de los carnavales más grandes en el mundo, por ejemplo el carnaval de Río de Janeiro, donde las mujeres salen ya prácticamente desnudas completamente. Los homosexuales, las lesbianas salen completamente desnudos ahí, besándose en público, ahí en pleno. Y yo les hablo en el nombre poderoso del Señor, que justamente hasta eso Satanás quiere llevar a esta cultura, a esta sociedad aquí en la provincia de Talara. Quizás el día de hoy, si no ponemos un freno a esto, en este momento, quizás carnaval sea simplemente una fiesta inocente de echarse un poco de agua y pasarse un poco ahí de unos polvos ahí de colores, y nada más por ahora. Pero si no hay una generación que se levante a romper esa maldición, a detener esa maldición, ¿sabes a dónde vamos a llegar? Un día llegaremos a ver, igual aquí en Talara, igual ahí en San Pedro, pasaremos simplemente de echar un poco de agua a la gente o la gente irá a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Lo que se ve hoy en día allá en Brasil, en Río de Janeiro. Los homosexuales salen desnudos a las calles. Tus hijas saldrán desnudas a las calles. ¿Eso es lo que usted desea?
Hay mucha gente que está empujando y dice que salga ahí en el verde, en el rojo. Por ahora, inocentemente, de repente no parece tan inofensivo que digamos. Pero si no hay un alto, si la iglesia no se levanta también, si nosotros dejamos simplemente que esto vaya corriendo y que esto va creciendo, llegará un día no muy lejano donde sus hijas, yo no digo mis hijas, sino las hijas de aquellos que participan en estas cosas, también estarán desnudas en las calles. Tus hijos de homosexuales también desnudos en las calles, tal y como se ve hoy en día allá en Brasil, en Río de Janeiro. Ya lo de echar agua pasará a la historia. Ya de simplemente de echarle polvo en la cara, eso será historia. Porque a donde Satanás quiere llevar es a la perversión total, la fiesta de la carne, de la lujuria, del desenfreno, de las orgías. Actualmente eso es lo que pasa en ese lugar, donde no hubo una generación que detenga esa maldición. Por lo tanto, el mal se potenció a tal manera que el día de hoy son miles y miles y miles que participan en ese rito satánico de una fiesta a la carne. Entonces, carnaval entonces es fiesta a tres dioses paganos. Eros, dios del sexo, del desenfreno, allí quiere llevar el demonio aquí a la fiesta de carnaval, aquí especialmente aquí en San Pedro. El segundo dios o deidad que se celebraba, te dije, es el dios Pan, que es el dios de la música. Y es por eso que en esas fiestas de carnaval usted va a encontrar en cada esquina una orquesta. Vas a la otra esquina, hay otra orquesta. Vas o mañana hay una orquesta. La otra semana hay otra orquesta. Es decir, hay fiesta por todos lados, orquestas por todos lados, porque justamente es el dios Pan, el dios de la música. El baile y el desenfreno. La tercera deidad o dios a lo cual se celebraba o era justamente este carnaval era también para el dios Baco. ¿Quién es el dios Baco? Llamado el dios de la bebida, el dios del licor, ¿verdad? Si a usted le gusta el licor, la bebida, su dios es Baco. Aunque gente dice, no, yo soy católico, yo voy. No, su dios es Baco. Porque Baco es el dios de todos los borrachitos. Baco es el dios de todos los bebedores. Es el dios Baco en la cultura griega, justamente era el dios de todos los que les gustaba el licor, de todos los borrachitos, todos los que tomaban, su dios era Baco. De repente usted no lo sabía, pero aunque usted no lo quiera aceptar, tu dios es Baco. Si a usted le gusta el trago, la bebida, de estar constantemente tomando y tomando, estás bajo la influencia de un dios llamado Baco, porque Baco era el dios del licor. Y es por eso que él te tiene agarrado, te tiene atrapado. Hay gente que jura a su madre o a sus hijos, le dice, hijita, ya no voy a tomar. O a su mujer, dice, ya no voy a tomar. O a su mamá, ya no voy a tomar. Pero luego, como está bajo la influencia del dios Baco, te tiene atrapado. Jesucristo dijo que si el hombre practica el pecado, todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo de Dios te libertare, vas a ser verdaderamente libre. Mientras tú sigas bajo la influencia de Baco, seguirás entonces atado al licor. Pero cuando tú rompas y le digas a la maldición y al espíritu de Baco que se vaya de tu vida y aceptas al Rey Jesús en tu corazón, solamente Cristo puede echar fuera a ese demonio llamado Baco, que es el dios del licor. Estos tres dioses paganos entonces son los que se celebraba allá en carnaval. Y son esos mismos espíritus los que ahora se mueven en este tiempo, el día de hoy. En este tiempo, año 2016, en este tiempo, son estos tres demonios los que están preparando la gran fiesta para, yo no digo fiesta, yo digo un rito satánico. Usted no va a ir a una fiesta. Si usted está pensando ir a carnaval, le digo desde aquí, usted no va. Usted, mucha gente dice, no vamos a la fiesta. No es fiesta. Es un rito satánico. Claro que tiene la fachada o tiene el nombre de fiesta para que no parezca inofensivo, para que no parezca malo, para que no parezca nada malo lo que usted va a hacer. Pero entonces yo le quito el cartel de fiesta y le pongo adoración a Satanás. Entonces, si usted va a ir a ese lugar, déjeme decirle de que usted va a ir a una fiesta satánica, a un rito a los demonios,
Es más, hay gente que está preparando danzas. Esas danzas ancestrales y culturales son danzas. Esas danzas son entrega, son danzas hacia los demonios. Hay danzas como el son de los diablos, por ejemplo. Esos son danzas a los demonios. Entonces en esos días se celebra justamente con danzas, porque no es una fiesta simplemente por decir así, es un rito satánico. Eso es lo que yo quisiera que usted abriera su corazón. No es una fiesta cultural, tradicional. Bueno, vamos a pasarla bien unos días y nada más. No. Más que una fiesta, eso es un rito a los demonios. Es un rito a Satanás. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. La Biblia enseña entonces que la gente ofrecía a carnaval o carne para Baal. ¿Cómo verás o cómo era ofrecer este carnaval o carne para Baal? Cuando vamos a la Escritura, el tiempo, bueno, ya nos está bendiciendo, pero encontramos rápidamente en la Biblia enseña cómo era un rito para Baal. Y vamos a darnos cuenta, según la Biblia, vaya buscando ahí, Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes 18, capítulo 18, vamos a ver rápidamente el verso número 26, verso número 27, porque el tiempo me está avanzando, voy a avanzar rápidamente, verso 27. Lo que te quiero decir es que, según la Biblia, cómo era un culto para Baal. Y cuando vemos y estudiamos cómo era el culto para Baal, vamos a ver similitudes muy exactas, que es el día de hoy el culto también a carnaval. Primera de Reyes 18, entonces, verso 27 dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba de los adoradores de Baal. Mire, Elías era un poco más fuerte. Yo no me estoy burlando de usted, pero Elías sí se burlaba. Elías se burlaba de ellos, de los adoradores de Baal. ¿Qué les decía? Dice: griten en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y no hay quien le y hay que despertarle. Y ellos entonces, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre o tradición, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Miren cómo hacían ellas sus festividades. Dice que saltaban alrededor de ese altar que habían preparado. Saltaban, danzaban, gritaban frenéticamente. Y eso es lo que normalmente, eso es algo simbólico, es algo que en comparación es casi similar. Cuando la gente, por ejemplo, pone allí un castillo, o pone allí un palo, ahí, ¿cómo le llaman esto? Un árbol, allí, y comienzan a danzar alrededor de ese árbol. Comienzan a saltar y a danzar alrededor de ese árbol. ¿Y qué más sucede? Dice que gritaban frenéticamente. Mira cómo era el culto para Baal. Saltaban y danzaban alrededor de ese holocausto, de esa ofrenda, que habían ofrendado allí unos bueyes. Los bueyes representan la carne. Estaban entonces ofreciendo esa carne para Baal. Ofrecían la carne para Baal. Invocaban el nombre de Baal, porque habían ofrecido un sacrificio, unos bueyes ahí en un altar. Era la carne para Baal. Y ellos saltaban alrededor del altar y gritaban frenéticamente para que Baal le responda. Pero dice la Biblia que Baal no le respondía. Entonces comenzaron a sajarse el cuerpo con cuchillos y con lancetas, y la sangre comenzó a chorrear por todo su cuerpo. En esos días de desenfreno aún hay pleitos, hay contiendas, y hay gente que se golpea, y la sangre comienza a chorrear por su cuerpo. Cuando cae ese palo ahí lleno de espinas, la gente se tira encima de ello, se desgarra la piel, y que la sangre comienza a chorrear por su cuerpo también. Es algo similar. Así era la adoración a Baal. Así es como se adoraba a Baal.
saltando, danzando, gritando, sajándose el cuerpo, haciéndose daño, chorreando sangre por el cuerpo. Y eso es justamente lo que hoy en día es el carnaval. Como verás entonces, carnaval era bailando, danzando, hacían danzas, bullicios, saltos de bailarines, pactos con Satanás, con sangre. ¿Y no te parece familiar que lo que se vive en carnavales, donde se da rienda suelta a los placeres y deseos de la carne de buey que se menciona en las escrituras, tiene un significado espiritual para nuestros días, que es sinónimo de nuestros pecados? Carne, sinónimo de pecados. La Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Todo lo mencionado se practica aún más en esta fiesta. Y Dios dice que el que practica alguna de estas cosas no va a heredar el reino de Dios. Eso significa que no irán al cielo. Su fin será el infierno, ya que nada inmundo o impuro entrará en el reino de los cielos. Ya que los que practican estas cosas están pecando, y todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Por ello el Señor te dice: pueblo mío, apártate de estas cosas y desea enseñarte la verdad, porque su pueblo perece a falta de conocimiento. Qué tremendo. La Biblia dice entonces: el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo quiero que en este momento, usted que escuchó esta palabra, yo sé que algún amigo también que escuchó esta palabra, a un creyente que de pronto, hay muchos creyentes que dejaron de congregar y muchas veces estos días le dan rienda suelta, son envueltos por ese espíritu. Hay gente que dice: no, yo no soy ni de un bando ni del otro bando, solamente me gusta ir nada más ahí a mirar un rato para entretenerme. Ya te dije, la Biblia dice que esto es un culto para Satanás. Esto no es una fiesta sencillamente de un pueblo o de una festividad. Esto se llama un culto a Satanás. Es un culto a los demonios. Y si usted va a ese lugar, lo que usted está haciendo es practicando, es siendo un adorador de Satanás y de los demonios. Por eso dice la Biblia que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Si usted dice que es un hijo de Dios, de la religión que usted sea, pero usted está metido también allí, se suma, también se mete a la caravana, también se sube al carro, ahí está también haciendo bulla, todo eso, déjeme decirle, usted es un adorador de los demonios. Porque la verdad es así, la verdad es fuerte, confrontante, es sincera. La verdad tiene que marcarte, es como una espada que va a cortar, nos tiene que confrontar. No seas un adorador de los demonios, porque dice la Biblia: no puedes adorar a Dios y adorar a los demonios. No puedes servirte de la copa del Señor y de la copa de los demonios, porque vas a provocar la ira del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que toda persona que practica eso provoca la ira de Dios sobre la vida de las personas. Después no estés que me pasa esto, que me pasa aquello, porque estás provocando la ira de Dios. Dios es un Dios que juzga. Dios es un Dios, dice la Biblia, que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. No despiertes la ira de Dios sobre tu casa, porque el día que algo te pase, ¿a quién vas a clamar? ¿Cómo podrás clamar a Dios si tú has despertado la ira de Dios? Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Si alguna persona en este momento, algún hermano, alguien que se apartó del Señor y estuviste por ahí, en estos próximos 3 minutos que nos quedan, yo quisiera que usted pueda
hacer una oración conmigo. O usted, amigo, que por primera vez escuchó esta palabra, escuchaste esto, nunca antes tú lo sabías, antes practicaste, te fuiste por ahí porque no sabías, pero ahora que ya lo sabes, el pecado sería mayor si lo vuelves a hacer. En el nombre de Jesús, yo te invito para que tú hagas una oración conmigo en esta hora y aceptes al verdadero Rey. El Rey de Reyes se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Rompe con la maldición del rey Momo, porque ese es un demonio que te está llevando al infierno. El Rey verdadero es Cristo Jesús. Yo quiero que hagas una oración conmigo. Repite conmigo la oración. Abre tu corazón y dile estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis culpas. Sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy rompo la maldición con ese personaje llamado Rey Momo. Hoy rompo la maldición del carnaval sobre mi vida. Hoy cancelo esa maldición sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús y sobre mis generaciones y sobre mis hijos. Y te acepto como el Rey y como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Me declaro libre y salvo. En el nombre de Jesús. Creemos que esta palabra te ha bendecido. Contáctanos a los siguientes números. Suscríbete para que puedas ver los avances, prédicas y mucho más contenido. Síguenos en nuestra página de Facebook como Ministerio Venga tu Reino Talara. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga poderosamente.